Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO dedicado a ustedes, a la comunidad, para atender esas situaciones donde seguramente requieren la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, usted puede empezar a interactuar con nosotros a través de WhatsApp al 310-245-8548. Nos envían sus mensajes de texto, sus mensajes en video, sus mensajes en audio, muy puntuales para que podamos aprovechar el tiempo, que es muy corto, y también nos pueden llamar al 648-4820. Ahí en esta línea directa, en vivo, podría realizar usted su consulta a los especialistas sobre la temática que vamos a estar trabajando en la tarde de hoy. Vamos a estar hablando de algo bien especial relacionado con los fiadores. Esas implicaciones hacían una referencia acerca de lo que es ser un fiador, y esto es casi como un matrimonio, decía por acá la abogada antes de entrar a iniciar nuestro programa, y pues hoy queremos precisamente darles a ustedes todas las orientaciones correspondientes si están presentándose frente a una situación compleja y que necesitan una orientación de un especialista. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Iniciando hoy su programa Actúe en Derecho, sí, con un tema bastante importante, bastante relevante. Como decía John, prácticamente un matrimonio indisoluble el que se lleva a cabo entre un deudor y su codeudor. Entonces, sobre estos temas que afectan tanto el bolsillo y afectan tanto muchas veces las relaciones interpersonales, porque son motivo de disputa, son motivo de discordia cuando sirvo de fiador. Entonces vamos a tratar esta tarde. Bueno, y pues para esto nos está acompañando un abogado de la casa, David Barrios, especialista en Derecho Comercial, quien precisamente dará esa luz frente a este difícil matrimonio comercial, abogado, que a veces no resulta siendo tan bueno. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias al Canal TRO y gracias a Barrios Sánchez Abogados por enviarme nuevamente y acompañarlos, a poderlos ayudar en todas las temáticas y a todos los televidentes. Bueno, pues vamos a dar a tener una nota contexto a propósito de esta temática para que usted se prepare. Recuerde enviarnos sus mensajes y hacer sus llamadas. Ya estamos listos para atender sus inquietudes. Veamos. En la mayoría de los créditos, uno de los requisitos es tener o contar con un fiador. Esto con el fin de que respalden la obligación. Es así que el fiador es aquella persona que se obliga a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo este. Es decir, responder por una obligación ajena en caso de que el deudor titular no la cumpla. En muchos casos, el servir de fiador pasa como favor común, pero esto implica una responsabilidad grande, incluso más grande que la de quien toma la deuda. Ante esto, es importante considerar, antes de aceptar ser el fiador de una deuda, las implicaciones y riesgos que esta conlleva. Muy bien, empecemos, abogado, entonces hablando del perfil de un fiador. ¿Qué es un fiador? ¿Esto cómo se define a nivel jurídico y qué responsabilidades adquiere inmediatamente cuando decide clasificarse a sí mismo como fiador? Bueno, entonces acá tenemos que hacer varias diferencias. La primera es que es diferente ser codeudor, fiador y avalista. ¿Sí? Son parecidos, términos parecidos, pero sí son implicaciones. ¿El codeudor no es el mismo fiador? No, ni el mismo avalista. Bien importante. Entonces, pues digamos, son tres figuras, son parecidas, pero no es lo mismo. Definámoslas. Entonces, pues el codeudor es, digamos, la misma persona que queda en la misma posición que el deudor principal. Es decir, si usted tiene un contrato de arrendamiento y tú tienes como codeudor, quiere decir que el acreedor, es decir, la persona que le estén debiendo el dinero, la persona que está ahí, le puede cobrar al codeudor independientemente si le quiere cobrar al deudor. Es decir, le puede cobrar al deudor y al codeudor al tiempo, o solamente al codeudor sin cobrarle al deudor. O sea, queda con la misma calidad de deudor, digamos, es la garantía más alta que se puede tener y la responsabilidad más alta. En orden jerárquico, entonces, primero está codeudor. Sí, que es como lo más grave en el sentido del patrimonialmente. Más que grave es responsable. Exacto, el más responsable patrimonialmente es un codeudor.
Después está el avalista. El avalista más que todo es con el tema de títulos valores. Cuando ustedes normalmente le hacen un préstamo en una entidad bancaria, Sí. a usted lo hacen firmar un pagaré y ese pagaré a veces aparece abajo, es como un avalista, no como un fiador. ¿Con qué responde el avalista? El avalista es parecido al codeudor, solamente que puede responder limitadamente, es decir, si él solamente es un crédito, de ejemplo, de 100 millones de pesos, él solamente se puede comprometer por 50, por 80, pero tiene que estar específicamente en el título valor. Si no está específicamente, responde también por la totalidad de la deuda. Perfecto. Es solidariamente, pero no es ilimitadamente como lo es un codeudor. Entonces tenemos codeudor y tenemos Avalista. Avalista. Son las dos que Y tenemos. el tercero, que es el fiador, que es, digamos, es como la figura más popular a veces que se entiende. El fiador tiene la calidad, es que, a diferencia del codeudor y del avalista, es que uno como fiador puede excluirse, es decir, hasta que no le cobren al deudor principal, y si el deudor principal no puede ya pagar a la final, ahí sí pueden empezarle a cobrar al avalista, al fiador, perdón. ¿Sí? Es decir, tiene una responsabilidad más subsidiaria. Si no le pueden cobrar al deudor, ¿por qué? Porque no tenga bienes, porque no tiene, digamos, un capital, entonces ahí sí empezarían a cobrarle al avalista. Él se puede excluir en un proceso, mientras que el codeudor y el avalista, si le quieren cobrar al primero, pues tiene que responder desde esa primera instancia. Entonces la diferencia siempre es grande porque pues uno como fiador es más, tiene un poco más de garantías y se puede excluir un poco más. Se protege un poco más, queda como en la Exactamente. escala, en el tope, no en el tope, sino en la base de todo este tema de responsabilidades financieras. Ahí en Exactamente, son parecidas, pero sí es importante como a los televidentes porque no es la misma figura y dependiendo de eso, pues uno también los puede Y es muy asesorar. raro que pidan avalistas, ¿no? No he escuchado mucho en los contratos que pidan avalistas. No, los avalistas son, como decía el abogado, un tema que se usa para los títulos valores. Exactamente. Entonces los títulos valores son los que en algunas oportunidades requieren de avalista, pero si no es una figura muy popular. Más populares son el fiador y el codeudor, que se confunden. Las personas dicen un fiador hablando indistintamente de codeudor o de fiador. Pues hoy estamos aclarando precisamente esa definición en cuanto al grado de responsabilidad financiera que representa, el compromiso que a nivel patrimonial, decía el abogado, se compromete en el momento de adquirir este rol dentro de todo este tema financiero. Vamos a atender al señor Sergio, que se encuentra allá en línea para atender su inquietud. Sergio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Cuéntenos, Sergio, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Cuál es su inquietud? Muy buenas tardes. Mire, lo que pasa es que mi señora madre, ella obtuvo un crédito en una entidad financiera. Sí. Bueno, ella pues en un tiempo quedó muy bien, pero después pues llegó una enfermedad. Después sucesivamente pues llegaron los años, ella ya tiene 64 años, por la edad pues ya no le dan trabajo en ninguna parte y pues yo quisiera saber qué pasaría porque la casa quedó respaldando cuando esa entidad, sí, El crédito. el crédito quedó respaldando la casa. ¿Y en este momento le están haciendo alguna solicitud con respecto al pago de esa deuda? Esa deuda me dice que hace cuántos años Y fue. últimamente pues en un tiempo habían dejado como de llamarla, pero ahora últimamente, casualmente a base de eso, ella volvió y recayó, sufre de los nervios, ella es hipertensa y pues... Le entendemos. Un banco, es una fundación. Le entendemos, don Sergio. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, acá infortunadamente para las financieras el tema emocional no funciona, ¿no? El tema emocional, el negocio... Más que el negocio, digamos que el ecosistema de esa parte financiera tiene que ver con el préstamo, un cobro de intereses y el recaudo de ese dinero correspondiente. Claro, y la casa corresponde a una de las garantías que se llaman garantías reales. Entonces ahí no importa que la señora esté enferma, ahí no hay corazón, abogado. No, sí, exactamente. Digamos, en las entidades bancarias y sobre todo cuando hacen ese tipo de préstamos a ciertas personas ya mayores, pues precisamente se respaldan es en un bien. Y el bien ahorita es un crédito hipotecario que le hicieron o respaldado por hipoteca.
Entonces realmente ahí lo que responde pues prácticamente es el bien, ¿sí? Lo único que de pronto podría llegar a salvar como de pronto para darle sería de pronto si la entidad financiera, a veces ellos tienen unos seguros, ¿sí? Pero unos seguros es más que todo por incapacidad o por fallecimiento. Entonces si ella puede llegar a demostrar que tiene una incapacidad permanente y la póliza de seguro con la cual sacó el crédito hipotecario en este caso, podría llegar de pronto a respaldarla, pero habría que mirar el caso muy puntual y ella tendría que de verdad demostrar una incapacidad médica permanente de más del 50% para poder llegar de pronto a adquirir ese seguro y que el seguro pague esa deuda. Ok, y para este caso, ¿hay alguna prescripción en esos temas de deuda que durante, no sé, X cantidad de años le hayan dejado de cobrar el dinero y que digan, en este momento volvieron a cobrar, ya no, o sea, lo dejó pasar y no se cobró en su momento? ¿Hay alguna figura de ese estilo? Definitivamente no. Pues normalmente, digamos, los títulos valores, ahí tendremos que mirar qué título valor. El título valor más, pues, digamos, común que se puede hacer en este tipo de cosas es un pagaré. Y es con una, él mencionó que era con una fundación. Entonces, muy seguramente habrán unas letras. O una letra o un pagaré. Perdón, es como lo más usual. Normalmente Sí. el pagaré, desde la fecha de vencimiento, se tienen 3 años a partir de. Pero normalmente estos pagaré casi siempre se firman en blanco, Sí. con carta de instrucciones. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que el día que la señora pues no pague o que considere el banco que ya no está cumpliendo con las actividades de pago, entonces ellos llenan el pagaré con la carta de instrucciones, pero obviamente la llenan con una fecha y de ahí tienen 3 años para cobrar. Pero normalmente el banco o la fundación normalmente la hace 1 mes, 2 meses después de que llenan el pagaré, presentan la demanda. Ya hablamos acerca del tema del pagaré para explicarlo un poco más a fondo dentro de ese momento de entrar en ser parte de una de estas figuras financieras. Señora Marta Ayala, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, Marta. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Marta? Bien, sí, señor, molestándolos y felicitándolos por ese excelente programa que tienen tan bueno. Muchas gracias, no nos molesta para nada. ¿Y cuál es su inquietud en la tarde de hoy? Mire, mi chinito, yo tengo 2 inquietudes, pero precisamente la de hoy es muy importante para mí. Es que mi hija fió a un señor en una entidad bancaria en Bucaramanga. El señor se murió, pero él no iba al día con las cuotas. La niña es codeudora y me le están cobrando, ha dicho todo. No sé qué se puede hacer en este caso. ¿Ella era fiadora o codeudora? La fiadora. Pero me manifiestan en la entidad bancaria que el señor no iba al día con las cuotas, que el seguro no estaba al día y por eso ella tiene que asumir. El seguro no estaba al día. Listo, doña Marta, muchísimas gracias por su inquietud. Abogado, le voy a preguntar acá, cuando se adquieren este tipo de préstamos con los bancos, siempre hemos hablado que hay unos seguros que respaldan en caso de una eventualidad. En este caso, la muerte del caballero al que se le prestó el dinero, falleció, ese seguro entraría en un supuesto a cubrir este tema. ¿Por qué le están cobrando entonces a la fiadora si hay un seguro que podría respaldar la deuda? Bueno, digamos, acá hay que tener en cuenta es que normalmente esos seguros no están todos los créditos, normalmente, sí, están en los créditos de libre inversión, en los créditos hipotecarios, que son como lo más frecuente en las tarjetas de crédito. Sí. Pero, digamos, no es en todos los créditos, entonces uno tendríamos que mirar concretamente cuál es el crédito y qué tipo de crédito está. Dependiendo de eso, pues se puede mirar con la aseguradora. Además, hay que recordar que también es una solicitud que tiene que hacer la persona. Es decir, no es automáticamente porque uno tiene que decirle al banco, mire, falleció tal persona, llevar el registro de defunción de la persona. En este caso, ¿quién, la fiadora debería hacer eso? Claro, porque digamos ella sería la directa interesada. afectada. Exacto, y la directa Ok. afectada. Entonces ella tendría que decirle al banco, mire, entidad financiera, acá tenemos el registro de defunción del deudor principal donde murió en tal fecha, solicitamos por favor que se nos expida la copia de la póliza de seguro y ellos a su vez el banco, ¿qué es lo que hace? Repetir en contra del asegurador y decirle a la aseguradora, debido al contrato que nosotros tenemos de seguro, respóndanos por esa obligación. Normalmente eso es el trámite, lo debe hacer porque pues normalmente la entidad financiera no siempre conoce que pues la persona falleció y demás, es digamos una labor que debe necesariamente realizar el usuario o el deudor. En este caso pues es la fiadora, me dice, entonces ella puede hacer eso. ¿Qué también puede pasar? Ella me dice que está como fiadora, es decir, como el señor falleció, puede ser que él haya dejado bienes.
Es decir, entonces, como si él dejó bienes, ejemplo, dejó una casa o dejó un carro, esos bienes serían los que en principio entrarían a respaldar esa deuda siempre y cuando no haya, digamos, una póliza de seguro que lo respalde, ¿sí? Entonces serían, en este caso, los herederos los que tendrían que necesariamente responder con los bienes que dejó el deudor principal que falleció por este crédito, siempre y cuando no haya una póliza de seguro. Pero la fiadora debe iniciar todo este proceso. Claro, porque frente al banco. Dice, señor banco, yo soy la fiadora, pero venga, ¿no hay un seguro que respalde esto? Muéstreme que no hay. Ah, no hay, bueno, muéstreme ahora que no hay quien respalda o los bienes del señor. Exacto. Todo ese proceso lo tiene que hacer ella. Eso lo tiene que hacer ella, mirar a ver si de pronto la persona que falleció pues dejó bienes. Con esos bienes es que necesariamente se paga la deuda, sí, son pues en este caso, pero ella es la que tiene que avisar que sí hay bienes, de que o que si hay unos herederos que quieren adquirir esos bienes, bueno, que hay una deuda, eso, digamos, todo ese proceso lo debe hacer ella para que precisamente no vaya a ser afectada su patrimonio como tal. No necesariamente se pide codeudor, en este caso podríamos asumir que solamente había fiador, ¿cierto? Lo que ocurre es que las entidades financieras normalmente piden codeudor. Ellos conocen muy bien, distinguen muy bien entre la responsabilidad de un codeudor y de un fiador, y normalmente piden codeudor. Entonces, uno cree que está siendo fiador, pero el título dice codeudor y uno firmó como codeudor. Otro tema que hay que tener en cuenta sobre los seguros es que si no se está al día en las cuotas, los seguros también dejan de operar. Ah, eso es bien importante. Entonces el seguro es seguro hasta cierto punto, porque si usted no tiene con qué pagar, el seguro tampoco va a entrar a responder. Es que creo que se paga con las cuotas, el seguro se paga con las cuotas. Normalmente pues... Que es lo que nos manifestaba la televidente. Que el señor estaba dejó de atrasado pagar. con las cuotas, sí. Probablemente, entonces ahí tendríamos que necesariamente obviamente Sí, mirar la revisar. póliza de seguro, pero pues normalmente eso es un seguro que si son a 48 meses pues se cobra mensualmente 20.000, 30.000 pesos aproximadamente. Esos seguros obviamente dependiendo de la edad y obviamente si no se está al día con los seguros, pues la aseguradora ¿qué es lo que va a decir? Ustedes no estuvieron al día con el pago del seguro, acá hay una cláusula en donde se establece que si no se está al día con el seguro nosotros no respondemos. Puede ser ese caso, pero tendríamos que revisar, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, ella de todas maneras debe iniciar los trámites porque pues no conocemos la póliza, no conocemos las condiciones. Hay que llenarse de información, ¿no? Para claro, poder hay que argumentar. mirar, claro, hay que mirar todo. Bueno, tenemos un mensaje de WhatsApp que ya nos empiezan a escribir los televidentes. Dice, muy buenas tardes. He sido fiador por más de 10 años de un local comercial. En varias oportunidades me han reportado en las centrales de riesgo. Ya que el tomador se ha atrasado en los pagos, he solicitado a la inmobiliaria que pidan el local, pero ellos hacen caso omiso a mis solicitudes. He manifestado que no puedo seguir siendo el fiador por los muchos inconvenientes que he tenido y argumentan que solamente la inquilina puede hacer la entrega o un cambio de fiador. Y por obvias razones, ella no va a acceder a ninguna de las dos razones. ¿Qué debo hacer? Gracias y felicidades. Este tema, abogado, que es uno de los que me parece más complejo, que es cuando empezábamos el programa con la comparación de lo que representaba ser un fiador, es que usted queda casado en el momento con el tema de la deuda. Si es codeudor, endeudado, si esta persona a quien usted le está respaldando decide no pagar, y además de eso, si resulta ser alguien que no está pagando muy a tiempo, usted tampoco puede pedir ya no ser más fiador de esa persona. Y no hay una forma de hacer una presión. ¿Cómo se protege, en este caso, a los codeudores? Bueno, en este caso, es lo que, digamos, podría llegar a hacer, sería hablar directamente con el acreedor o con la arrendadora. Que evidentemente ya dijo que no, que no le y hace el cambio. decirle, ejemplo, mire, yo le voy a buscar otro fiador o le voy a buscar otro codeudor, dependiendo de la figura, y decir, mire, esta persona tiene una garantía, tiene, digamos, una vivienda, o tiene un bien mueble, un vehículo, que pueda llegar a garantizar y que sea ella la que acepte ese nuevo fiador o ese nuevo codeudor, pero siempre y cuando el acreedor sea el que lo acepte o sea la arrendadora en este caso. Esa, digamos, sería la forma que él podría escribirse. De resto, él seguiría respondiendo porque pues, es un crédito y él respondió firmó desde la primera vez que iba a seguirlo respaldando. O sea, está mal parqueado el fiador. Sí, y el tema con los contratos de arrendamiento es que como se van renovando automáticamente, el señor firma inicialmente un contrato por un año, sí, ¿cierto? Pero se van renovando. Dice él, he sido codeudor 10 años. Claro, el contrato se ha ido renovando 10 años.
No, muy tenaz. Sí, ahí lo único es eso, que hable, digamos, él con la arrendadora y O sea, que jurídicamente no hay cómo lo saquen de ahí. No, que él consiga otra persona necesariamente que... No, pero ¿quién va a querer ese chicharrón? Exacto, eso es el problema. Va Eso a ser es un algo chicharrón, eso es un bastante problema de esos complicado. que... No, pero usted me va... Venga, lo invito a que sea fiador de esta persona que es muy mala paga, me ha tenido durante 10 años. Y me quiero salir y me de quiero ahí salir yo de porque- ahí. Sí. Y Dios, Eso es complicado. No, y las aseguradoras, las arrendadoras tampoco lo aceptan. Sí, es Yo he muy, tenido muy casos de personas que han tratado por todos los medios, han conseguido incluso otras personas y no los aceptan, no los aceptan. Y como es potestad de la entidad, de la Exacto. acreedora, Bueno, entonces no Sí, lo es aceptan. complicado. realmente. escuchemos complicado, muy entonces al complicado. señor Vicente Sánchez, que está en línea. Cuéntenos, don Vicente, ¿cómo le podemos ayudar? Don Vicente, Muy buenas tardes. ¿cómo le va, don Vicente? Muy bien. Un saludo especial para la doctora Marlene, el doctor David y para usted, John. Muchas gracias. Cuéntenos, don Vicente, ¿cuál es su inquietud? La siguiente. Yo de pronto ya había querido ya les había constado, pero así no, ese día no era del tema. ¿Sí? Sin embargo, es lo siguiente. Yo tomé en arriendo, por ejemplo, tomé en arriendo un apartamento. Sí. Fiadores, 2 familiares. Se cumplió el contrato, se canceló todos los arriendos, todos los servicios, hicimos entrega al apartamento y después de 4 o 5 meses de haber entregado el apartamento, nos llegó una carta de una empresa que recupera Cartera. valores. Pero nos enteramos por medio de, por decir algo, Inmofianza, creo que era, nos enteramos por medio de ellos que debíamos 400 y pico mil de pesos por unos arreglos que había mandado a hacer. Pero lo mandó a hacer fue la propietaria del apartamento, no la inmobiliaria, porque comprometimos con la inmobiliaria, no con la propietaria del apartamento. Sí. Y nos anexó dos copias de facturas a mano, 2 recibos a mano, de un maestro de obra y de un señor que instaló unos, creo que unos vidrios, no sé qué. Ya llevamos 2 años en eso. Yo les respondí, les dije, señores, el procedimiento estuvo mal, correcto que la inmobiliaria nos hubiese dicho, sí, señores, ustedes deben esto y esto. Bueno, ¿A ustedes les entregaron paz y salvo, don Vicente? ¿aló? ¿A ustedes les entregaron paz y salvo? Pues sí, ahí dice que si salvo nos dejaron salir y todo, o sea... Y con la inmobiliaria también tienen de que estaban al día con las cuotas y todo, tienen los soportes de cada pago y la entrega como tal del inmueble. Es una carta donde les explicaba la situación y vuelvo y repito, o sea, cuando yo les dije que mal hecho el procedimiento, la compañía Inmofianza siempre nos ha dicho que la que nos soluciona eso es la inmobiliaria. Digo, la inmobiliaria y nada. Entonces, ya después de 2 años todavía enviándole comunicados, textos y todo al celular de los fiadores que posiblemente se van a enviar a las empresas, como llaman, que para recuperar valor, o sea, para que quede uno mal con la cuestión. Las centrales de riesgo. Sí, a las centrales de riesgo, un reporte a las centrales de riesgo. Claro, fiadores, a ver, ya vamos en 2 años y medio y todavía en el mismo paseo. Hace poco nos llegó un mensaje a uno de los fiadores que es familiar. Yo le dije, no se preocupe, porque de todos modos no han podido ellos hacer nada porque de verdad no tienen un soporte de algo especial, porque el compromiso fue con la inmobiliaria, más no con la señora. Don Vicente, pero le reitero la inquietud. Ustedes tienen paz y salvo de la entrega del inmueble donde ya usted les decía que los exoneraban de cualquier responsabilidad porque ustedes habían cumplido con las cuotas, porque estaban al día con los pagos correspondientes y entregaban y tienen ese paz y salvo por parte de la inmobiliaria? Es que prácticamente yo que no estuve en la entrega, pero es que lo extraño del caso es eso, o sea, sí hay un paz y salvo donde dice, puede salir el señor Pepito, sí, quien se encuentra al paz y salvo. Pero uno es el de la administración del lugar y el otro es el de la inmobiliaria, son 2 cosas diferentes, ¿no? Sí. El que le hablo es el de la inmobiliaria como tal. En la inmobiliaria, yo inclusive solicité copia del contrato, no me la dieron, ya vamos para 2 años de ese paseo y nada. Listo, don Vicente. Yo les decía a ellos, mire, mal por el procedimiento, si no lo hace la empresa inmobiliaria, listo, ¿ve?
Y es más, deben pasarle a uno, mire señores, ahí esta cotización, lo hacen ustedes, consiguen un maestro o lo consigue acá la empresa. No, la señora mandó por su cuenta a hacer los arreglos y con ella no tuve ningún compromiso, lo tuve fue con la inmobiliaria. Bueno, don Vicente, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Habría que revisar a ver en este caso los soportes, abogado, porque ahí... Sí, normalmente pues, ¿qué es lo que hace una inmobiliaria? Una inmobiliaria normalmente cuando recibe un apartamento o una casa en arrendamiento, ella lo que hace es simplemente tiene que necesariamente dar un paz-y-salvo. Es decir, yo recibí este inmueble y lo recibí con estas condiciones y darle normalmente un paz-y-salvo donde dice sí, está en perfectas condiciones o le dice, mira, hay que hacer tales arreglos. Que es el que me parece le está faltando a don Ese es el que le hace falta. El paz-y-salvo, el que le dieron para salir, es el del conjunto, el de la casa, el del edificio, pero le hace falta el de la inmobiliaria y pudo haber quedado ese pequeño bache donde ahí dijo la dueña del apartamento, voy a aprovechar antes de que entreguen a mandar a hacer esto y está esa deuda. Y la fianza, lo que les cobra a ellos es como una póliza, es fianza, algo de que asegura a las arrendadoras. Continuamos en Actúa en Derecho, retomando un poco el caso del señor Vicente, del tema de la inmobiliaria, abogado. ¿Puede ser más largo el proceso jurídico que la cancelación incluso de esta deuda pendiente que al parecer se pudo haber dado como un faltante antes de la entrega del paz-y-salvo, cierto? Sí, señor. Mire, o sea, normalmente en este tipo de casos, como es un caso realmente bastante bajo, él nos dice que son 450.000 pesos aproximadamente, realmente si él va a buscar un abogado o va a irse a un consultorio jurídico, pues le sale más caro pagar transporte, pagar un consultorio jurídico, entre otras, que intentar llegar a un acuerdo. Entonces lo más fácil es intentar llegar a un acuerdo, vaya a la inmobiliaria y diga, mire, fueron estos los gastos, e intentar llegar, pagar la mitad, pagar un poco, y de esa manera se libra de una manera más rápida y no se incluyen hacer todo un proceso, hacer tutela o hacer otro tipo de acciones que pueden demorarse mucho más, que puede salir mucho más costoso y que realmente no valen la pena por el monto. Y de ahí la importancia del tema de los paz-y-salvos, de haber recibido el apartamento no solamente del conjunto residencial o del edificio, sino de la inmobiliaria como tal, donde siempre le digan a usted, mire, usted con nosotros ya no debe absolutamente nada. De esa manera, si llegase a darse un caso como el que se presentó con don Vicente, pues usted tiene ahí el soporte, vea, yo acá tengo que no le debo absolutamente nada, arreglé con el dueño, arreglé con el encargado, pero pues no es conmigo. Vamos a atender a la señora Alex, que se encuentra en línea. Señora Alex, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, señor abogado. Mire, gracias por su programa. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mi inquietud es que yo una vez fui con mi hijo a Jamar y él hizo una compra. Y por mí le dieron la compra a él. Sí. Y él pagó unos muebles que él compró, los pagó bien. Le damos bien y todo. Y después él se hizo una compra que yo no me di cuenta, hizo la compra, según dice que a él le dieron una tarjeta que llaman allá oro y con esa tarjeta él hizo un crédito y resulta que estuvo sin trabajo y él se fue para Ibagué a trabajar por allá. Sí. Y por allá ha estado trabajando, pero no viene y no por allá a ver los hijos y vuelve y se va. Y entonces en ese caso yo fui a preguntar porque por mí le dieron el primer crédito y entonces yo dije, de pronto yo estoy, como se dice, allá embarcada, o sea, como fiadora. Cuando usted dice por mí, ¿es deudora o es codeudora? Pues yo no... ¿Usted firmó los papeles? ¿Usted firmó absolutamente todo allá? Sí, señora, allá, porque allá no le dan a uno nada. Bueno, ¿y qué le están diciendo? ¿Qué le están cobrando? No me han cobrado nada, pero yo fui, averigüé, le dije, señorita, mi hijo está sin trabajo, se fue él no está por acá. ¿Ahí qué se hace? Porque ese crédito se lo dieron ustedes ya sin autorización mía. Yo el primero que yo le dije a él sacó y pagó, pero ya el segundo crédito yo no supe. Según él me dijo que le salió tarjeta oro y por eso se lo dieron. Bueno, doña Alice, muchísimas gracias. Y mire, estas situaciones cuando empiezan a ofrecer en los centros comerciales, en los lugares que hacen este primer compromiso, voy a sacar este crédito para sacar estos muebles, pero venga, es que además de eso viene el combo completo, viene con tarjeta de crédito, viene con una cosa y con la otra, y no necesariamente requiere de la autorización del codeudor o del fiador para recibir ese paquete. Pues normalmente es que, digamos, son dos cosas diferentes. Ella dice que respaldó fue una obligación en concreto, o sea, un crédito como tal, y que además le dieron una tarjeta de crédito diferente. Sí.
Según lo que le entiendo, creería yo que no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, si ella fue simplemente codeudora o fiadora de ese crédito, es solamente de ese crédito. Si a él ya le dieron una tarjeta de crédito diferente, pues ella no estaría Pero si está, respaldándolo. no porque está dentro del mismo paquete que le está ofreciendo el lugar comercial. El paquete le dice, mire, usted adquirió acá, pero vea, usted es acreedor a una tarjeta y aparece el nombre del centro comercial, del lugar comercial, respaldado por Visa, Mastercard o cualquiera de las franquicias. Tendríamos que necesariamente revisar concretamente el caso, pero normalmente usted puede sacar una tarjeta de crédito con un banco y sacar un crédito de libre inversión, pero le hacen firmar 2 pagarés diferentes, le hacen firmar 2 documentos diferentes. Bueno, mire, me están diciendo aquí en el máster que no necesariamente tiene que ser una tarjeta de crédito, sino es una tarjeta que lo acredita a usted con un cupo mayor para que pueda adquirir más muebles dentro de ese establecimiento. En ese caso, igual, independientemente de cuál sea, la señora está respondiendo con su patrimonio por esa deuda del hijo. Inicialmente sí, o sea, si es como la figura que ustedes me dicen, inicialmente sí podría llegar a estar respondiendo por la deuda del hijo, pero entonces digamos es importante. Normalmente cuando hay un fiador, en este caso si ella fue fiadora, ella se puede excluir en el sentido de que si ella firmó solamente por respaldarlo por 5 millones de pesos, es por 5 millones, no por 10, ni por 20, ni por... Si no le pueden hacer crecer esa capacidad. Ni siquiera ella notificarle, si bueno, ella le es notifiquen y si a ella le dicen, oiga, si usted quiere respaldarlo por 50 millones ahora, y ella dice, sí, firmo, pues lo sigue respaldando, pero no es posible tampoco que a un fiador, en este caso, pues quieran respaldarlo ilimitadamente por la cantidad de crédito que le puedan dar a una persona. Perfecto. Entonces ahorita la situación que podría tener es que el hijo se estaba atrasando en las cuotas, de pronto, en esos pagos, y seguramente a ella le van a llegar las notificaciones correspondientes para que se ponga al día. Bien importante, doña Alice, que lo tenga muy presente. Cuando hablamos de que somos codeudores, estamos respondiendo directamente por esa deuda. Ese es el mensaje que hoy estamos trayendo en Actúa en Derecho en este tema comercial, en este tema financiero. Tenemos otro mensaje de WhatsApp, nos dicen lo siguiente: hola, muy buenas tardes, para saber qué debo hacer si fui fiador a mi hija en una entidad y ella después de 6 años no ha querido pagar y me han llegado cartas de que me van a embargar, pero mi hija no quiere pagar. ¿Cómo la obligo si ella se fue y yo no tengo dinero para cubrir esa deuda? Muchas gracias. Pues digamos, aquí la obligación es complicada porque uno no puede obligar a una persona a pagar como tal. ¿Qué es lo que podría llegar a hacer? Es que él pague esa obligación con el dinero de él y después a su bien repita en contra de su hija y le cobre, digamos, esos dineros, porque eso sí es posible. Cuando uno es, digamos, fiador de un crédito, uno puede pagar esa obligación y después cobrarle al deudor principal el dinero que uno pagó, ¿sí? Pero pues obligarla como tal no la puede obligar porque, ¿cómo lo haría? O sea, no es posible obligar a una persona que cumpla con la obligación. La única es simplemente que él, y al repetir, si ella tiene algún bien, iniciarle un proceso ejecutivo para, digamos, embargarle algún bien que ella de pronto tenga. Que él pague, a su vez repita en contra de su hija, haga un proceso ejecutivo y le embargue los bienes que tiene. Si no tiene bienes, pues complicado poder llegar a cobrar esos dineros. Y se molesta la gente porque uno les dice que no quiere ser fiador. Entonces uno no es el amigo, uno es mala gente, pero es que ser fiador es asumir la deuda, abogada. Asumir la deuda, totalmente. Ser fiador, ser codeudor, básicamente, es decir, yo pago por esa persona, es comprometerse, es arriesgar su patrimonio. Sí, no, yo soy codeudor de mis papás, porque ellos fueron los que me levantaron y los que hicieron hasta lo imposible, pero los demás, hombre, sigamos siendo amigos porque esa deuda puede ser más compleja, acabamos la amistad, terminamos en discusión. Terminamos en pleitos, normalmente no sirve. Terminamos en pleitos. Vamos con otra inquietud, dice, hola, muy buenas tardes. Resulta que mi pareja adquirió un préstamo en un banco, pero en este caso no necesitó fiador, pero quedó como respaldo el negocio que tiene, que es un restaurante. En el momento no le ha sido posible pagar, por lo cual queremos vender el negocio para que el banco no nos lo quite. El caso, me han dicho que la persona que compre el negocio queda automáticamente con la deuda. ¿Esto es cierto? Muy buenas tardes. Bueno, ahí hay que hacer pues una claridad porque ya dice el negocio, pero entonces no me dice si es un establecimiento comercial lo que tienen o es una sociedad como tal. Okay. Es decir, si ellos constituyeron, ejemplo, una sociedad, una SAS, y la SAS es la dueña, digamos, del negocio, pues no la tocaría los dos escenarios, nada, abogado, ¿sí? a ver qué puede digamos, pasar. Bueno, si ella tiene, digamos, el negocio creó fue una SAS, entonces una empresa, entonces esa empresa es la propietaria de ese negocio.
Ahí no podrían tocar, digamos, esos bienes porque no serían bienes de la pareja de él, sino serían bienes de la SAS, de la empresa como tal o del negocio. Pero si lo que hay es un establecimiento comercial, es decir, es una tienda en la cual está a nombre de él, claro que se la pueden tocar en el sentido de que la entidad financiera puede iniciar un embargo y puede embargar el establecimiento comercial que aparezca a nombre de él. Si él, digamos, tiene en su cámara de comercio y dice es el dueño del restaurante tal, del establecimiento comercial como tal, claro, le pueden embargar los pocos o muchos bienes que pueda llegar a tener, ¿sí? Ahora, pero el hecho de que ellos hagan un contrato de compraventa y vendan ese establecimiento, siempre y cuando la persona que lo compre de buena fe, no le tocarían, digamos, esos bienes, ¿sí? O sea, ¿cuál es digamos, el punto, digamos, del derecho? Es no actuar de mala fe. Si usted actúa de mala fe en el sentido de que yo le vendo a él es para insolventarme como tal, yo hago, o sea, la entidad financiera lo que haría era un proceso de simulación, es decir, para que ese contrato se retrotraiga, es decir, que ese establecimiento que lo vendió vuelva otra vez al patrimonio del deudor y de esa manera le pueden cobrar. Pero si hace una venta de buena fe, realmente hacen el pago, hacen todo, ese tercero de buena fe que compró, que realmente sí puso el dinero, pues no tiene ninguna responsabilidad. No asume la deuda automáticamente, no como deuda. dice ella. Pero hay posibilidad de que yo pueda vender un establecimiento como estos y que esté embargado. Si está embargado, pues ya es cuestión de quien lo compra. Yo puedo comprar un establecimiento embargado. Ok. ¿Cierto? Es más como, lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Ahí, normalmente, si hay un embargo, sí limita, digamos, la venta. El problema es si hay una inscripción de demanda, yo con inscripción de demanda sí puedo comprar y vender. Porque todavía no hay una restricción. Como tal, ahí sería que ella, pues, si realmente lo va a vender, que haga una venta real como tal, se puede hacer perfectamente. La persona que lo compre como tal, lo va a comprar de muy buena fe, va a hacer el pago, ella no va a responder, esa persona que lo compre con esos bienes, ¿sí? Si ella sí lo que pretende es hacer una simulación o un fraude pauliano, lo que llama en derecho, que es eso, intentar insolventarse, pasárselo a terceros para que no me cobren, sí se puede la entidad financiera hacer un proceso de simulación y retrotraer el contrato de compraventa. Abogado, miren, nos preguntan lo siguiente, cuando a uno le piden que sea una referencia personal para un crédito, ¿tiene alguna incidencia si el deudor no puede pagar? Muchas gracias, mi nombre es Robinson Jaimes. Bueno, para el señor Robinson, sí, claramente las referencias personales a usted no lo comprometen su patrimonio en ninguna manera, ¿sí? La referencia personal simplemente es como es la palabra que yo doy a la entidad financiera o al acreedor de que yo conozco realmente a esa persona, que la conozco de hace tantos años o que es familiar mío, que vive acá en la ciudad y demás. Eso se hace más una verificación. Exactamente, para tema de información, ¿sí? De que usted sí realmente lo conoce, de que vive, digamos, en la ciudad y demás, pero no implica nada de... ¿Que hace cuánto? ¿Qué apreciación tiene sobre esta persona? Exactamente, si es buena paga, si no es buena paga. Eso es lo que se hace en referencias, digamos, personales, una referencia familiar, pero no involucra nada del patrimonio, ¿sí? O sea, una referencia personal pues es mucho más sencilla que los otros temas que tenemos acá. Muy bien, nos dicen muy buenas tardes, yo puedo elegir entre ser codeudor o fiador en cualquier caso en que se exijan estas dos figuras. Muchas gracias. Claro, o sea, en teoría usted podría elegir, usted puede decir yo quiero ser solamente fiador o yo usted solamente lo respaldo con fiador. El problema es que el acreedor lo acepte. Normalmente las entidades financieras le dicen, yo le doy a usted un crédito y le digo que usted sea solamente codeudor, ¿sí? Si usted no me firma como codeudor, no le doy el crédito, ¿sí me entiende? Entonces, pues ahí ya es la decisión de ustedes, pero sí, claro, o sea, yo quiero ser solamente fiador y no quiero ser codeudor, yo digo, mire, yo usted lo quiero respaldar, pero solamente como fiador. Si usted es acreedor, o sea, el que me va a dar el dinero, no me deja ser fiador, pues yo no lo respaldo, y ya. O sea, pero digamos es que es complicado, sobre todo con entidades bancarias, que a usted... Ellos normalmente tienen unos formatos y dicen, acá es usted es codeudor, o sea, usted no puede aquí decir, no, yo quiero ser fiador porque no se lo va a aceptar la entidad financiera. Es muy rara vez que, a menos de que sea muy buen cliente o algo que pueda, digamos, cambiar la figura, porque ellos son contratos tipo, ya que tienen. Sí, eso ya son proformas Exacto. que ellos tienen. Entonces todos son codeudores porque ellos saben muy bien, están muy bien asesorados entre cuál es la diferencia de un codeudor y un fiador. Ahí es eso. Sí. Si ya de pronto el usuario, digamos, que nos escribió, él simplemente quiere ser el fiador y no quiere ser codeudor, pues no lo firme, ¿sí? No firme y dice, no, si me están exigiendo que yo sea codeudor, no lo quiero ser. Y excluirse de esa responsabilidad. Perfecto, nos dicen, abogado, ¿por qué hay entidades que cobran intereses superiores a los permitidos en la superfinanciera, principalmente en los microcréditos de libre inversión?
Muchas gracias. Pero esto no es ilegal, o sea, ellos no están regulados, o sí se pueden hacer cobros superiores. Es que, pues, hace relativamente poco, si bien hay un tema que es la usura ahorita está más o menos aproximadamente en el 30% efectivo anual, ¿sí? Son como 2.2% al mes, que eso es lo que normalmente cobran las tarjetas de crédito. Pero hay unas entidades que son con microcréditos. Los microcréditos, digamos, ellos sí dejan pasar la usura. Más de ese 30% sí es legal que ellos puedan cobrarlo, pero porque son microcréditos, ¿sí? O sea, créditos grandes, o un crédito hipotecario, o una tarjeta de crédito. ¿Microcréditos es un tope hasta cuánto? Normalmente debe ser por una cuantía mínima. La cuantía mínima son 40 salarios mínimos normalmente, ¿sí? Pero pues normalmente son créditos pequeños, o sea, no pueden superar valores ya grandes de más de 40 salarios mínimos, no se lo dejan. Entonces, si usted va a prestar 3, 5 millones de pesos, o sea, suma relativamente alta, si usted lo presta es como un microcrédito, sí se puede llegar a pasar de esa usura normalmente. Y es legal además, porque digamos, ¿qué fue lo que hizo el gobierno nacional? Lo que dijo fue, vamos a darle la posibilidad a ciertas empresas de que hagan estos microcréditos para intentar eliminar lo que llaman popularmente el gota a gota, ¿sí? Porque el gota a gota, si usted le cobran el 10% mensual o hasta el 20%, ¿sí? Entonces, como queriendo eliminar ese gota a gota, el gobierno lo que dijo, bueno, nosotros vamos a dejar que ciertas entidades con créditos pequeños puedan pasarse un poco de la usura. Ya no piden hasta el 10, sino hasta el 9. No, tampoco. ¿Cuál es el tope? A eso iba yo. Puntos más de lo establecido. O sea, un 4%, por ejemplo. No. Normalmente en la super están como en 2 punto algo, 2.2, 2. Sí. Entonces es 1 o 2 puntos, o hasta 3 puntos, creería yo, de lo que esté. Pues hasta un 5% podrían estar cobrando. ¿No? No, explíquemelo porque entonces no entendí. Es que, por ejemplo, la super tiene un tema que es anual. Entonces, digamos que es hasta el 30% anual, 24% anual. Eso da mensual, por ejemplo, 2.2, 2.5. Entonces, lo que se les está permitido es 1 o 2 puntos por encima de ese tope anual. No mensualmente le pueden cobrar no sobre el mensual, sino sobre el tope anual. O sea, que no sea el 30%, sino sea 31, 32%. Por ejemplo. Ok. Sí, digamos, ¿qué es lo importante? Que esas entidades financieras, tienen que estar reguladas, o sea, no cualquier entidad financiera puede decir, no, ahora le cobro más de la usura, no, ellos tienen que tener ciertos permisos, además tiene que ser muy bien informado al usuario, es decir, cuando el usuario va a adquirir el crédito, se le tiene que decir, miren, nosotros somos una entidad que presta por microcréditos, este es el interés que se le va a cobrar, o sea, digamos, la persona siempre tiene que tener la claridad de que tiene que tener la información a la mano desde que inicia el crédito. Entonces, y sí o sí va a ser mejor opción que el gota a gota. Claro. Así y digamos, por eso fue que se permitió realmente, para evitar y que, digamos, la gente se bancarizara un poco más o intentara hacerlo un poco más legal y no evitar el gota a gota que llaman. Bueno, señora Ana, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, doctores. Mire, para hacer como una referencia, es que hay unas entidades que lo piden a uno, como lo llaman, por ejemplo, un familiar va a sacar una tarjeta o un crédito y lo piden a uno como referencia, pero entonces le hacen a uno una grabación, pues terminan diciendo, cuando ya uno piensa que es una referencia personal, le terminan diciendo, es que usted es el deudor solidario. Cuando ya, y le dicen, y para no sé qué estamos grabando, para mayor seguridad, esta conversación, pero ya se lo dicen al final a uno, cuando uno cree que está haciendo es una referencia personal. Desde el principio le dicen que es deudor solidario, no, que lo llaman para una referencia personal. Sí, y eso es como para entregar tarjetas, ciertos almacenes o ciertos negocios que manejan cantidades, y el problema es que después esos se pueden tomar como contratos, o sea, son contratos telefónicos, y uno resulta implicado y uno no se da cuenta ni a qué hora lo implican, porque le están como mintiendo y diciendo que es para unas referencias, usted conoce al señor tal, es familiar suyo, qué vínculo tiene, no sé qué. Era para hacer ese comentario, muy amable. Doña Ana, muchísimas gracias. Deudor solidario.
Pues es que, pues eso sí, lo que ella nos dice realmente sí sería una práctica ilegal. O sea, si usted lo delicado. llama, claro, si usted lo llaman como una referencia personal, es una referencia personal, es muy diferente a Que ser al final le codeudor. digan, con esto que usted nos acaba de contestar, ahora es Exacto. un codeudor solidario totalmente ilegal. Claro, totalmente ilegal, y eso es algo que realmente en teoría, si ella pues sabe la entidad que está haciendo, debe hacer pues las denuncias pertinentes ante cualquier superintendencia, ante la superintendencia normalmente que esté vigilando la entidad, pues sea o la superintendencia financiera o la superintendencia de industria y comercio, la de sociedades, hacer ese tipo de denuncias porque si es una práctica ilegal. Si usted le dicen que usted es referencia personal, lo que hablábamos anteriormente, referencia personal simplemente es para que conozcan que la persona vive acá, que usted que es buena paga y demás, pero no involucrar su patrimonio. Pero después no le pueden decir, no, es que usted está haciendo es como codeudor, porque no tiene ningún Está sentido. haciendo Pero esa deudor figura de solidario. codeudor solidario. Deudor solidario. Es el Codeudor y codeudor. deudor solidario es lo mismo. Ah, bueno, ese es ahí por El- debajo, le pone el solidario de pronto para que sea más suavecito. Sí, pero El deudor exactamente- solidario es un codeudor. Exacto. Bueno, práctica ilegal entonces, señora Ana, si conoce las entidades que están haciendo eso y tiene la posibilidad de demostrarlo, denúncielas, porque no es una práctica bien realizada y está en contra de lo que debe ser. No le están diciendo, le están faltando a la verdad cuando la llaman y le dicen que le están pidiendo simplemente una solicitud de referencias bancarias. Vamos con otro mensaje. Nos preguntan, ¿una deuda en Datacrédito tiene prescripción? Abogado, ¿uno tiene deudas con Datacrédito o tiene reportes con Datacrédito? Tiene unos reportes con Reportes Datacrédito, con ¿sí? Entonces Datacrédito. hay que hacer la claridad. Las deudas usted las tienen es con las entidades financieras o con cualquier entidad que usted adquirió su crédito, ¿sí? Datacrédito y Cifin, que son dos entidades diferentes, ellos lo que hacen exclusivamente es recibir los reportes de mal pago que digamos realizó o de buen pago, porque también si usted paga cumplidamente, esos reportes También positivos aparece, claro. también aparecen en Datacrédito. Analizan en la su Cifin. comportamiento de Exactamente. pagos básicamente. Su los comportamiento compromisos sea bueno financieros. o malo, ¿sí? Entonces, esos reportes, ¿qué es lo que pasa? Los reportes normalmente desde que usted pague la totalidad de la obligación, normalmente es el doble del tiempo que usted estuvo en mora. Es decir, si usted tuvo el tiempo en mora 1 año, pues usted va a durar reportado después de que pague la totalidad de la obligación hasta el doble de tiempo, es decir, 2 años, ¿sí? Pero si usted duró en mora 3 años, lo máximo que usted puede durar después de que pagó la obligación son 4 años después de ese pago. Sin posibilidad de que lo borren de ahí. Sin posibilidad de que lo borren, normalmente a menos de que la entidad como tal autónomamente diga, sí, yo quiero enviar ese reporte directamente a Datacrédito donde lo elimino, pero ya por una conciliación y todo, pero créame que eso es O en muy, casos muy de difícil. insolvencia también aplica. De pronto, en caso de insolvencia que usted pueda llegar a hacer y llegar a un acuerdo en el cual, mire, me retiren de Datacrédito como esa sanción, pues la entidad es autónoma y la entidad es la que le va a reportar a la Cifin o a Datacrédito, decirle, mire, por favor, elimine. Pero normalmente, pues, siempre es el doble de la mora después del pago o hasta máximo 4 años después del pago. Eso Los es lo que cobros más normalmente- comunes son los de las tiendas, los centros comerciales, las líneas telefónicas de Móviles. telefonía móvil. Rápido, a los 2 o 3 meses ya están reportando Sí, a Datacrédito, ¿no? Y a veces por deudas muy pequeñas. Por deudas Entonces muy son muy pequeñas. pequeñas, pero esa deuda que es muy pequeña sí lo puede llegar a afectar a él gravemente en el sentido de que pues lo va a limitar para entrar en el sistema financiero. Entonces si él va a necesitar un crédito realmente bastante alto por una deuda que a veces Sí. es relativamente muy pequeña, sí lo va a limitar para que pueda llegar a adquirir un crédito hipotecario, un crédito de libre inversión, entre otros. Entonces es grave. Muy bien, tenemos otro mensaje, dice, muy buenas tardes, abogado. Mi padre tenía un crédito en una entidad financiera, en una entidad bancaria. Él era pensionado de las fuerzas militares y falleció. Mi madre quedó con la pensión y el banco le siguió cobrando la deuda. ¿Esto es correcto? Nos pregunta el señor Alex Guerrero. Bueno, ahí nuevamente era lo que ya habíamos hablado, entonces hay que mirar si esa entidad tenía un seguro, si ese seguro va a respaldar por... La un lista tema de chequeo antes de ir a Exactamente. responder. por esa Necesariamente, deuda. si hay un seguro, pues ese seguro es el que pagaría por un caso de fallecimiento. Si no hay un seguro ahí que pueda llegar a respaldar esta deuda, necesariamente es con los bienes que tenga el fallecido. Si él dejó una casa, si dejó un carro y demás, esos son los bienes que deben respaldar esa deuda. Inicialmente, pero es muy parecido a lo que ya habíamos dicho, ¿sí? O el seguro es el que le responde o son los bienes del deudor como tal los que van a responder, pero no es, digamos, ningún tercero, ni en este caso la esposa como tal la que tenga que responder por él, porque realmente, si bien estaban casados, pero las obligaciones eran exclusivamente de él, no de ella como tal. O sea, en este caso averiguar si había algún seguro que respaldara este Exacto, tema. puede ser. Si no, pues sí tocaría por el patrimonio que haya dejado el causante. Muy bien, nos dicen buenas tardes. Yo tenía una deuda con una tarjeta. Yo ya pagué, pero hace 1 año y medio estoy pasando papeles para vivienda
y me dicen que yo estoy reportada, que todavía estoy reportada, pero yo ya pagué. ¿Qué puedo hacer ahí? Muchísimas gracias, abogado. Ahí de pronto fue que hubo un retraso mayor con el tema de las... Exactamente, lo que ya habíamos hablado, o sea, si ella, si bien ya pagó como nos dice, pero recuerda que debe estar reportada por el doble del tiempo que ella duró en mora o máximo 4 años desde que pagó. Pudo haber durado 6 meses de pronto con la deuda y entonces está reportada Por hasta un año. Exactamente, o duró un poco más para que... ¿Y eso se puede averiguar hasta cuándo voy a estar reportado? Sí, claro, normalmente ustedes se pueden ir a Datacrédito directamente, la página de Datacrédito tiene, digamos, una página O sea, le parece, web. usted está al día, pero va a estar reportado hasta tal fecha. Normalmente, ustedes hacen el cálculo de la obligación, es decir, yo pagué tal fecha y yo duré 6 meses, duré un año reportado, pues usted lo multiplica por 2 y ya. De esa manera usted sabe, pero normalmente, o sea, uno puede mirar su historial crediticio, yendo directamente a Datacrédito, a la CIFIN para mirar a ver, porque ahí aparece tanto el reporte negativo y hasta cuándo usted va a estar reportado. Y si va a estar reportado, porque también hay 2 formas de reporte, una como deudor principal u otra como codeudor, ¿sí? Hay como 2 reportes como tal, pero aparecen sean positivos o negativos. Bueno, regresamos con este tema de los fiadores para ya terminar la reflexión final. Abogado, uno tiene que saber si se va a meter en ese rol de ser codeudor, ser fiador, saber usted hasta dónde está dispuesto a responder con su capital, pues finalmente usted es directo responsable también si esta persona le llega a fallar. Exactamente, entonces la recomendación más que todo pues para los televidentes es, si ustedes quieren ser codeudores o son fiadores porque ya tienen confianza y demás, sepan hasta cuánto monto pueden respaldar, sepan que si ustedes van a ser codeudores de un crédito por 5 o 10 millones de pesos, sepan que son ustedes los que, si él llega a quedar mal, son ustedes los que van a sacar de su patrimonio y a tener que pagar para evitar pues o que le cobren de manera ejecutiva o que usted llegue a quedar reportado en una central de riesgo, que pues también es bastante grave. Me estaban preguntando si la venta de carteras es legal. Es decir, yo debía a una entidad, esa entidad le vendió la cartera a otra entidad y ahora esa otra entidad es la que me está cobrando. Claro, perfectamente. Normalmente se le llama factoring. Ajá. Pero sí, o sea, ¿qué es lo que hacen? Las entidades financieras, ellas no les sirve, digamos, tener una cantidad de usuarios en mora, que estén debiendo más de 6 meses, un año, porque a ellas no les interesa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ejemplo, si usted quedó debiendo 1 millón de pesos, entonces cogen, venden esta cartera a una entidad que es la que hace la cobranza y se la venden, ejemplo, en 600, en 500 mil pesos. El banco recupera esos dineros porque el banco lo que hace es necesitar dinero. Y ellos se encargan de cobrar ese 1 millón de pesos y pues la ganancia de ellos son esos 500 mil pesos restantes. Eso normalmente es lo que usualmente, pero sí, claro, es perfectamente legal. Perfectamente legal. Ahora, ¿no hay que ser fiador entonces? No hay que ser fiador. La palabra de Dios lo dice, no salgas fiador. La verdad es que a veces es complicado, sobre todo con la familia, pero ahí sí, como dice el dicho popular, es mejor ponerse una vez pálido que después ponerse colorado cuando le estén cobrando. ¿Colorado una vez y no pálido toda la vida? Algo así. ¿Sí? Bueno, muy importante todas las preguntas que nos han estado realizando a través de WhatsApp. Recuerden que este espacio es directamente para ustedes, para solucionar y tratar de darles esa primera guía sobre estas situaciones. Recuerden que si usted está necesitando un proceso ya más adelante, pues debe contratar a su abogado, pagarle por esos servicios, porque pues, eso es tiempo, eso es conocimiento y van a tener que pagar. A ustedes, abogados, muchísimas gracias. A ustedes, televidentes, por estar con nosotros. Por ahora, los dejamos con la buena programación del Canal Tron. Bendiciones, feliz tarde.